Hola a todos, mi nombre es Ginette Tatiana Tarazona y en esta presentación voy a explicar de forma clara y sencilla las fórmulas básicas de dosimetría que son fundamentales en la protección radiológica. La dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Estas tres magnitudes nos permiten evaluar el impacto de la radiación ionizante sobre el cuerpo humano tanto a nivel físico como biológico. Dosis absorbida. La dosis absorbida se refiere a la cantidad de energía que un tejido material recibe por unidad o masa al ser irradiado. Su fórmula es D igual a E sobre M, donde E representa la energía absorbida y M la masa del tejido expuesto. La unidad de medida es el Gray y un Gray equivale a un Joule por kilómetro. Esto significa que si 1 kilogramo de tejido absorbe un Joule de energía, la dosis absorbida es de 1 Gray. Dosis equivalente. La dosis equivalente se considera el tipo de radiación y su capacidad de producir daño biológico. Su fórmula es H igual a D por W, donde W es el factor de ponderación de la radiación que depende del tipo de radiación utilizada. Por ejemplo, radiaciones X, gamma y beta es WR igual a 1. Neutrones es WR igual a 5 a 10, según su energía. Partículas alfa es WR igual a 20. La unidad también es el sievert. Esta magnitud nos permite estimar el efecto biológico real de una dosis absorbida, así como una misma dosis física puede producir distintos daños dependiendo del tipo de radiación. La dosis efectiva. La dosis efectiva tiene en cuenta que no todos los órganos y tejidos son igual de sensibles a la radiación. Su fórmula es E igual a H por WT, donde W es el factor de ponderación del tejido que refleja su sensibilidad al desarrollar efectos estocásticos, como el cáncer. Algunos valores de ponderación son médula ósea, pulmón y mama, donde WT es igual a 0,12. Tiroides es WT igual a 0,04. Piel y hueso es WT igual a 0,01. La unidad de las dosis efectivas también es de sievert. Esta magnitud representa el riesgo total de efectos biológicos para todo el cuerpo, permitiendo comparar diferentes tipos de exposición y establecer límites seguros para trabajadores y pacientes. Radiación entre las tres magnitudes. Podemos decir que la dosis absorbida mide la energía depositada, la dosis equivalente ajusta ese valor según el tipo de radiación y la dosis efectiva tiene en cuenta la sensibilidad de los tejidos, reflejando el riesgo global para la salud. Estas magnitudes son esenciales para aplicar el principio de protección radiológica al ARA, que significa tan baja como razonablemente sea posible. Este principio busca minimizar la exposición a la radiación mediante el control del tiempo, la distancia y el blindaje, siempre garantizando imágenes de calidad diagnóstica sin comprometer la seguridad del paciente. Conclusión. En resumen, comprender y aplicar correctamente las fórmulas de dosis absorbida, equivalente y efectiva es fundamental para garantizar el uso seguro de la radiación ionizante en medicina. Estas medidas no solo permiten evaluar el nivel de exposición, sino que también protege la salud de los pacientes y del personal ocupacionalmente expuesto. La dosimetría es un conjunto de factores de ponderación y las unidades Gray y Sievert constituyen la base científica de la protección radiológica moderna. Muchas gracias por su apreciada atención. Cordial saludo, mi nombre es Karen Gisela Chacón Mejía. A mí me correspondió la pregunta número 3. Indique y explique los tipos de efecto de la radiación sobre los seres vivos según el tiempo de aparición, desde el punto de vista biológico, según la dependencia de la dosis. Primero, según el tiempo de aparición, efectos tempranos, agudos. Imagina que recibes una quemadura del sol muy fuerte por radiación. En cuestión de horas o semanas podrías experimentar enrojecimiento en la piel, caída del cabello o sentirte muy mal del estómago. Estos efectos ocurren porque la radiación daña rápidamente las células que se renuevan constantemente en tu cuerpo. Efectos tardíos, crónicos, son como semillas que la radiación siembra en tu cuerpo. Pueden tardar meses o años en manifestarse, como cicatrices internas
fibrosis o problemas de visión, cataratas o en el peor de los casos, cáncer. Segundo, desde el punto de vista biológico, efectos somáticos son los que afectan directamente a la persona expuesta a la radiación. Por ejemplo, problemas en la piel, cáncer o enfermedades causadas por la radiación. Efectos genéticos hereditarios son cambios en el ADN que podrían transmitirse a futuras generaciones. Aunque no hay mucha evidencia directa en humanos, se toman en cuenta para protegernos de la radiación. Efectos teratogénicos, embrión fetales, ocurren cuando una mujer embarazada se expone a la radiación. Dependiendo de la etapa del embarazo, esto puede causar desde la pérdida del bebé hasta malformaciones o problemas de aprendizaje en el niño. Pero, según la dosis, efectos determinísticos son como un límite. Si la radiación supera ese límite, seguro habrá efectos, y cuanto mayor sea la dosis, más graves serán los efectos, por ejemplo, quemaduras graves en la piel o infertilidad. Efectos estocásticos. Aquí no hay un límite claro. Incluso una dosis baja de radiación podría aumentar las probabilidades de desarrollar cáncer a largo plazo. En conclusión, la severidad de estos efectos depende de varios factores como la cantidad de radiación, la velocidad a la que se recibe y la sensibilidad de los tejidos. Dividir la dosis en varias exposiciones, fraccionamiento, permite que el cuerpo se repare entre ellas, reduciendo los efectos más graves. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Cristian Joya y dentro de este trabajo colaborativo me correspondió desarrollar la pregunta número 5 del anexo 3, relacionada con las lesiones más frecuentes en el ADN producidas por la radiación ionizante. Entre las lesiones más comunes encontramos las rupturas de hebra simple, que ocurren cuando se interrumpe una de las dos cadenas del ADN. Generalmente la célula puede repararlas, pero si son muy numerosas pueden causar errores genéticos. Las rupturas de doble hebra, que son mucho más graves porque afectan ambas cadenas del ADN, este tipo de daños puede provocar reordenamientos cromosómicos, mutaciones permanentes o incluso la muerte celular si no se repara adecuadamente. El daño en las bases nitrogenadas, que implica modificaciones químicas en los componentes del ADN, esto puede inducir errores durante la replicación y favorecer procesos mutagénicos o cancerígenos. Y por último, los enlaces cruzados, también conocidos como cross-lead, que se producen cuando las cadenas de ADN se unen entre sí o con proteínas cercanas. Este tipo de lesión interfiere en los procesos normales de replicación y transcripción del material genético. En conclusión, todas las alteraciones en el ADN son la base de los efectos biológicos que produce la radiación ionizante. Cuando la reparación celular es exitosa, la célula puede recuperarse, pero si la reparación falla, los daños pueden transmitirse a las generaciones celulares siguientes, dando origen a mutaciones o a la formación de tumores. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Valentina Olivares Sepúlveda, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación, les daré a conocer mis respuestas de la pregunta número 7, ¿en qué consiste el síndrome de radiación aguda? Se explicarán la fase, síntomas y rango de dosis. ¿En qué consiste el síndrome de radiación aguda? Es una condición médica severa que se produce tras la exposición a una dosis elevada de radiación ionizante en un breve periodo de tiempo. Esta radiación puede dañar las células del cuerpo y desencadenar diversos síntomas y complicaciones. Este síndrome presenta unos efectos de radiación en el cuerpo humano. El primero sería el daño al ADN, el segundo, la muerte celular y por último, la inflamación y daño tisular. Es decir, la radiación puede causar inflamación y daño en los tejidos, lo que puede llevar a una serie de síntomas y complicaciones. Los síntomas pueden variar según la dosis de radiación y la duración de la exposición. Algunos de los síntomas más comunes incluyen náuseas y vómitos, diarreas,
fatiga y debilidad, cefalea, fiebre, erupciones cutáneas, caída de cabello, hemorragias de sangrado, infecciones y sepsis, y pues por último y lo más común, problemas respiratorios y cardiovasculares. Las etapas de este síndrome. La enfermedad se desarrolla en varias etapas. La primera es la etapa prodrómica, que es donde aparecen los primeros síntomas. Son leves e inespecíficos y pues presentan malestar general, fatiga, en fin. La etapa de latencia, no hay síntomas evidentes, pero pueden estar ocurriendo cambios patológicos en el cuerpo. Y en la etapa de enfermedad manifiesta, que es cuando la enfermedad se manifiesta con síntomas y signos específicos e intensos, y esto permite un diagnóstico preciso. Esta etapa puede llevar a la recuperación, la cronicidad o la muerte del paciente. Dependiendo de la principal causa de muerte del individuo, se distinguen tres síndromes. El primero es el síndrome de la médula ósea, que ocurre cuando la dosis absorbida es de 3 a 5 gramos. Los síntomas iniciales se dan en pocas horas y la fase de latencia se da en algunos días o en 3 semanas. La enfermedad manifiesta se puede presentar con infecciones, hemorragias y anemia. Y pues la muerte se puede dar entre los 30 y 60 días si la dosis es mayor a 3 gramos. El síndrome gastrointestinal se produce con dosis de 5 a 15 grays y los síntomas iniciales se dan en pocas horas también. La fase de latencia es de 2 a 5 días y la enfermedad manifiesta se puede dar por deshidratación, desnutrición e infecciones. Y la muerte puede ocurrir entre los 10 y 20 días después de la dosis adquirida de Graves. El síndrome del sistema nervioso central se da cuando ocurre con dosis superiores a 15 Graves. Las iniciales se dan en minutos. La fase de latencia se da a las escasas horas y la enfermedad manifiesta se puede dar por convulsiones, ataxia o coma. Y la muerte se puede generar entre 1 y 5 días. Muchas gracias. Saludos, soy el estudiante Jainer Danilo Arevalo Jiménez y la pregunta que les explicaré es ¿qué es la dosimetría biológica? ¿Cómo se aplica y en qué caso se utiliza para estimar la dosis absorbida cuando no hay dosímetros físicos? La dosimetría biológica es un método para estimar la dosis de radiación que ha recibido una persona mediante el análisis de cambios biológicos incluidos por la radiación en sus células, tejidos o fluidos corporales, a diferencia de la dosimetría física, que utiliza instrumentos para medir la radiación. La dosimetría biológica evalúa los efectos de la radiación en nuestro organismo. La dosimetría biológica la podemos utilizar cuando hay accidentes radiológicos, cuando pues tenemos sospechas de una exposición a radiación, en exposiciones ocupacionales para complementar la dosimetría física, la podemos utilizar. En estudios epidemiológicos para evaluar la exposición en poblaciones que han sido expuestas a radiación durante largos periodos. En la medicina forense para determinar si una persona había sido expuesta a radiación como parte de una investigación. Y para confirmar las dosis, para confirmar estas dosis también que están estimadas por dosimetría física para confirmarlas. Mitigación bajo ALARA y prácticas específicas. El principio de ALARA es fundamental para la protección radiológica. Implica mantener las dosis de radiación tan bajas como sean razonablemente posible, teniendo en cuenta factores esenciales, económicos y prácticos. Estas prácticas incluyen minimizar el tiempo en el que vamos a estar en la exposición, la distancia que sea la máxima de la fuente de radiación, y la persona que pues, va a estar expuesta a esta radiación. El blindaje pueden utilizar todo tipo de blindajes. El plomo sabemos que pues, es un blindaje muy bueno para reducir esta exposición. Y o la optimización técnica, utilizar técnicas de imagenología que minimicen esas dosis de radiación. Muchas gracias por su atención.